La herramienta para poder manejar los usuarios se encuentra dentro del Workgroup Manager. Entraremos con el nombre de un usuario con capacidades de administración y veremos que la herramienta está dividida en tres partes. En una zona superior tendremos unos botones de configuración rápidos. En la parte de la izquierda tendremos los usuarios. En la parte de la derecha tendremos lo que son las configuraciones del usuario que estamos viendo. Y una pequeña barra que nos presenta cosas muy importantes respecto a algo que vamos a ver ahora de los nodos de configuración. Veamos qué es el Open Directory y para qué sirve. Como todos sabemos, Mac es una plataforma multiusuario, es decir, en un equipo puede haber más de un usuario a la vez o en esa máquina. Pero en entornos cooperativos la cosa cambia un poco. Necesitamos un servidor en el cual estén registradas varias máquinas o varios usuarios, es decir, el servidor se encargará de tener los usuarios que pueden entrar en esas máquinas. Ese tipo de servidor se llama el maestro de directorio o el Directory Master. Es decir, un usuario puede entrar en cualquiera de las máquinas que estén conectadas a ese servidor con su nombre de usuario y su contraseña. Pero si nuestra organización es muy grande, un solo servidor no podrá valer para realizar todas esas funciones. Imaginaros que hay varias delegaciones en diferentes ciudades. Lo interesante es que haya un servidor que sea el maestro de todos, que tenga todos los usuarios, y haya otros servidores, vamos a llamarlo así, que son réplicas del maestro. De tal forma que un usuario de Madrid, por ejemplo, puede loguearse también en la central de Barcelona, gracias a que su servidor más cercano, el de Madrid, es una réplica del servidor central. Tenemos el maestro de directorio y las réplicas. Pero si aún lo complicamos más, nuestra organización puede crecer más y tener diferentes países, con lo cual lo interesante es que un usuario de Madrid pueda loguearse en Madrid o en Moscú. Pero para que las cosas vayan bien y el tráfico en la red sea más fluido, lo que se hace es tener un maestro en Madrid, por ejemplo, en España, y otro maestro para Moscú. Con lo cual, el maestro de Madrid puede ser el maestro general y el de Moscú simplemente es un maestro de réplica. Conocido también como Secondary Master o maestro secundario. Esto tiene la ventaja que si el maestro por alguna situación se cae, el secundario tomará el control y se convertirá en maestro hasta que el maestro vuelva a funcionar. Como veis, es justamente lo que controlamos con esa pequeña barrita que está encima de los nombres de los usuarios. Aunque en el ejemplo vamos a trabajar en modo local, que son los usuarios que solo pueden entrar en la propia máquina en sí. Realicemos un ejemplo creando un usuario nuevo. Para hacerlo, pulsaremos el botón superior con el nombre Create New Record, con el símbolo más. El error nos indica que es un usuario local, es decir, que estamos haciendo un usuario que solo podrá ser visto desde el propio servidor. Como veis es muy sencillo, rellenaremos el nombre corto si es diferente, la contraseña y si queremos que el usuario sea capaz de administrar el servidor o que pueda entrar en él, porque puede ser que nos haga falta usuarios que no puedan o que no deban tener acceso al propio equipo. Abajo tenemos un resumen de todo lo que estamos haciendo, algo que nos viene francamente muy bien. En la pestaña avanzado, como veis, podemos elegir hasta qué tipo de shell, de terminal en sí, para que nos hagamos un poco la idea, va a tener ese usuario, desde los típicos, el /bin /bash, hasta uno que nosotros le podamos decir o simplemente que no tenga shell. Inclusive, como cualquier otro tipo de máquina Unix, el tipo de cómo se va a almacenar el password. En este caso, es un shadow. Incluso podemos cambiar el tipo de seguridad para adaptarlo a otro tipo de clientes que se deban conectar a esta máquina, por ejemplo Windows NT, Windows 95 o WebObjects. Nos permite también en opciones cambiar desde la fecha o el momento o el tiempo que puede estar esa persona dentro del equipo logueada hasta el tipo de password por seguridad que puede tener y el tiempo de caducidad de este.
Esto es muy importante en entornos corporativos, tanto para seguridad como para saber cuándo un usuario puede estar o cuándo no puede estar logueado dentro del sistema. La pestaña de grupos nos permite meter el usuario en diferentes grupos, pero eso lo veremos un poco más adelante. En Home, justamente lo que hacemos es decirle al sistema dónde estará la base o dónde estará el directorio de la cuenta del usuario que estamos, en este caso, creando. Podemos desde darle a nosotros una ruta específica, una ruta que sea de red o cambiarla totalmente. Las rutas de red son muy importantes para el tema de roaming de usuarios, en el cual el home del usuario está en un disco de red que se ha compartido y es fácilmente accesible por todas las máquinas. También dentro del home o de los discos que compartamos podemos indicar la cuota del usuario, que es el tamaño máximo de disco que el usuario puede ocupar, como veis tanto en megas como en gigas. La pestaña Mail nos permite que el usuario tenga correo, si tiene un servidor de correo, el servidor, de tal forma que podamos decirle qué correo es, si es POP, IMAP, o si queremos elegir que sea forwarding, que en el cual el correo que llegue, dijéramos, se lo envía a otra cuenta que el usuario tenga, diferente a la que se cree en el equipo. También, como toda buena máquina Unix que se precie, tenemos cuota de impresión, ya sea una cuota de impresión general o cuota de tamaño máximo de impresión por imprimido, es decir, por cada cosa que imprima. En info meteremos la información del usuario que es válida para el LDAP. En definitiva, es la información que la agenda o que las agendas verán cuando se busque un usuario dentro del propio equipo. Por eso veis que todo lo que se muestra es lo mismo o muy similar a lo que se muestra en la agenda del propio sistema. Recordad que esto vale para que usuarios de la máquina puedan buscar a usuarios de la misma máquina. Como el Open Directory permite, aunque no lo hemos dicho, entrar usuarios de otro tipo de sistemas operativos Unix o Windows, la pestaña Windows nos permite indicar al sistema qué datos necesita Windows para poder loguear con ese usuario a través de nuestro servidor Mac. Como no hemos puesto en el usuario, como hemos visto en las opciones básicas del usuario, que tuviera contraseña de Windows, esto está simplemente vacío. Pulsando sobre Save, quiero que veáis este error que nos está dando ahora, que es justamente que me indica que el usuario que estamos creando ya está introducido dentro del usuario de lo que es el maestro de réplica. Es decir, un usuario de maestro de réplica está siempre por encima del usuario local. Por lo tanto, no podemos tener un usuario de maestro de réplica con el mismo nombre que el usuario local. Cambiamos el nombre y el error que nos da ahora es un problema de cuotas de correo que se me ha escapado. Ahí veis como el usuario Tutti está en el maestro de réplica y también está en local. En el siguiente podcast veremos la parte de grupos.